Con espalda derecha, hombros atrás y relajados. Cierren los ojos. Vamos a cantar 3 veces el mantra Om y vamos a hacer una meditación de 15 a 20 minutos. Sientan la vibración del mantra Om cuando lo cantamos, sientan donde vibra el cuerpo. Inhalen profundamente. Ahora lleven la conciencia a la postura en el cuerpo. Visualicen una montaña al frente de ustedes, una montaña grande y firme. Y lleven las cualidades de esa montaña al cuerpo, repitiendo mentalmente: estoy firme como una montaña, nada me puede mover. Estoy firme como una montaña, nada me puede mover. Estoy firme como una montaña, nada me puede mover. Y con cada exhalación sientan, descarguen todas las tensiones, suelten todas las tensiones del cuerpo. Y hagan la postura completamente firme como una montaña, pero a la vez igual que una montaña completamente relajada. Y ahora lleven la conciencia a la respiración sin controlar. Y sean conscientes de cómo se va volviendo más sutil cada vez, naturalmente, sin hacer ningún esfuerzo, sin ningún control. Y ahora pueden coordinar la respiración con el mantra personal o el mantra Om. O sea, inhalan Om y exhalan Om o el mantra personal. Y simultáneamente pueden descansar la conciencia en el punto entre las cejas o en la mitad del pecho, donde se sienta más cómodo. Y cada que la mente se va, ustedes la vuelven a la práctica. Y hacemos esto por los próximos 10-15 minutos.
A los que no me conocen, mi nombre es Cristina, Nirmala es mi nombre espiritual y pertenezco a esta comunidad de Atman Yoga. Es una escuela de yoga que tenemos dos sedes acá en Medellín y una sede en San Rafael, un ashram en San Rafael muy bacano. Y venimos de esta tradición de yoga de Swami Shivananda, este linaje de Swami Shivananda, que fue un gran ser que quiso divulgar todo este conocimiento del yoga a toda la humanidad. Entonces el tema de hoy se llama alimentación para la paz, muy importante y demasiado bonito, y es muy importante para los yogis y para nosotros en este linaje porque es uno de los principios básicos del yoga. Hay 5 prácticas que uno debe hacer todos los días para tener el cuerpo bien y la mente bien, según la filosofía del yoga, que son las asanas, que es las posturas, el ejercicio, pues, pranayama, que es el ejercicio de respiración, shavasana, que es la relajación, y el cuarto punto es la buena alimentación, es un punto de los principales, y después viene la meditación del quinto. Entonces es un principio básico, una práctica básica del yoga, alimentarse bien, porque el yoga estamos muy conscientes de que los yogis son muy conscientes de que la alimentación no solamente afecta al cuerpo físico, como todo el mundo ya lo sabe, pues, sino que afecta a la mente. Y una buena alimentación puede inducir a estados altos de conciencia, pues. Entonces por eso es súper importante en todos los caminos del yoga, la buena alimentación. Entonces, que me parece muy lindo el título, alimentación y paz. Yo creo que es pues tal vez para mí, verdad, considero que puede ser el primer paso hacia la paz, a que haya paz en el mundo. O sea, el primer paso que podemos dar como individuos para contribuir a la paz del mundo es a través de la alimentación. Creo que por todos los lados. Entonces estoy como reflexionando ahorita, bien, pues como que puntos de, pues como que, y lo que yo creo es que para que haya paz con respecto a la alimentación, yo creo que lo primero que tenemos que pensar y considerar es que debe haber comida para todo el mundo. Eso es lo que yo creo que es lo primero. O sea, con respecto a la alimentación y la paz, creo que es muy importante que los seres humanos, todos nos propongamos qué podemos hacer para que haya comida para todo el mundo. Y no solamente inclusive los seres humanos, que ya hay muchos que están sufriendo hambre, que es horrible todo eso, pues, sino que debe haber paz para todos los seres en el planeta. Por eso, por ejemplo, en Israel sé que hay unas técnicas de siembra que siembran como muy poquito espacio, que me parece espectacular. Porque eso, pues primero, si no hay ganadería, que la alimentación obviamente el yoga es vegetariana, pues ya hay mucho más espacio para que haya selva, pues. Y si sembramos un poquito espacio, pues tenemos más espacio para otros seres, que es muy importante, pues. Y considero que para que esto pase, para que haya comida para todos, o sea, yo creo que lo que dice Gandhi, lo que dice, pues, yo creo que lo que dice sentido como que la comida es algo vital, o sea, es que yo me acuerdo, pues, cuando yo hace poquitico empezaban a vender el agua. Antes eso era como lo más raro del mundo, pues, y al principio a todos yo creo que nos pareció como raro. Pues como que vender el agua, pues como que una botella que uno compra agua, pues nos parece como raro, pues. Y todavía el oxígeno es gratis, pues. Y así debería ser. O sea, porque como puede decir a alguien que se muere, pues, que porque no tenga plata se muere, pues, es absurdo completamente, pues. Entonces uno se va como acostumbrando a las cosas. O sea, al principio a todos nos pareció raro comprar el agua. Y hubo protestas, me acuerdo, era como, y después uno como que se va dejando llevar por todas las locuras, pues. Y
Y si seguimos así, pues el oxígeno también pues, se va a privatizar y todo eso, pues entonces imagínense, pues, o sea, el que no tenga plata para comprar oxígeno, entonces se va a morir de, pues ahí un momentico, pues, y pues es una cosa absurda. Entonces yo, pues lo que yo considero es que la comida, el agua, el oxígeno, las cosas vitales deben estar naturalmente para todo el mundo, igual que el oxígeno. O sea, nadie está preocupado que si hay oxígeno todavía, pues, que sea el oxígeno, que se va a alcanzar para todos, no, es simplemente algo que es para todos, pues. Y pienso que así debe ser la comida, y así debe ser el agua, debe estar para todo el mundo, pues. Y pienso que eso se logra con una actitud de solidaridad, no de comercio, pues, sino de solidaridad. Hay una Fukuoka, que es un ser muy especial, muy especial, es un campesino iluminado, pues, de Japón, pues, creo que se murió hace poquito. Él decía algo que, no sé si me encuentro, decía lo siguiente, decía: el mundo existe de tal forma que si la gente pusiese de lado su voluntad humana y en lugar fuese guiado por la naturaleza, o sea, siquiera el ejemplo de la naturaleza, porque no hay ningún ecosistema natural que pase eso, o sea, que haya seres que se están muriendo de hambre. En todos los ecosistemas naturales, pues, hay comida para todos, pues, no hay natural del mundo, pues. Entonces, si la gente pusiese de lado su voluntad humana y en su lugar fuese guiado por la naturaleza, haríamos lo mismo que hace la naturaleza, no habría razón para el hambre. Si plantas un grano de arroz, se convierte en más de 1000 granos. Yo tuve una experiencia muy importante que cuento mucho, porque fue como una revelación muy importante para mí, es como una cosa muy obvia, pues como muy sencillita, pero para mí fue como muy importante, pues. Y es que yo acá hay un jardincito, pues, y yo hice un curso de agricultura orgánica y traje, pues, muy juiciosa, traje como el semillerito, y entonces quería con un tomate secar las pepitas y meter en cada huequito del semillerito, como me explicaron, la semillita de tomate y todo eso. Y el jardín no cabía acá, es que era un viejito, me vio, ¿qué está haciendo? Me puse, no, estaba acá sembrando tomates, Antonio, le dije yo. Y me dije, no, es que Miguel me enseñó cómo se siembra tomate, no sé qué explicar también. Entonces me cogió, la técnica de él era así: estripó el tomate, pum, lo estripó así y le puso tierra. Y ya, bueno, yo también leí otras cosas, ya volví a saber de los tomates. Y después, yo no sé cuánto tiempo eso, pues, como que brota, pues, y me mostró. Y era como una cosita así, como un tapetico así, lleno de maticas de tomate. Lleno de maticas de tomate. Y a mí se me prendió el bombillo, pues. O sea, por un tomate, hice la cuenta, yo nunca hago cuentas, pero ahí como que no sé, me impresionó eso demasiado, porque pues es exponencial lo que, o sea, uno pone un tomate, salen, yo no sé cuánto, pero son muchas paticas de tomate. Cada patica de tomate, ¿cuántos da? Si uno la primera, o sea, lo que yo concluí es que con un solo tomate no había razón para que hubiera escasez de tomate en todo el mundo, pues, con un solo tomate. Así es la naturaleza, pues, de generoso, pues. Y uno, después de ver eso, se le ocurre vender tomates, pues, en vez de seguir ahí el impulso de la generosidad, pues, y que los tomates sean gratis, pues. Pues a mí eso fue como muy revelador, pues, como si lo mismo que está diciendo él acá, pues. Si plantas un grano de arroz, se convierte en más de 1000 granos. Con uno, o sea, imagínense eso. Ese interés, pues, de uno, yo no sé cómo es matemática eso, pero uno se convierte en 1000, pues. Una hilera de nabos, que es algo, pues, de Japón, no sé qué será eso, puestos en abono, basta para todo el invierno. Si sigues esta línea de pensamiento, tendrás suficiente para comer, más que suficiente, sin tener que luchar. Sí, lo que llaman en la Biblia, en el Génesis, el sudor de la frente. O sea, sería, pues, como el oxígeno, que nadie está luchando ni quebrando la espalda, ¿no? Normal, natural, suavecito, pues, así tranquilo, pues, sin el sudor de la frente, pues.
Pero si en lugar de ello te decides a tratar de ganar dinero, entonces subes a bordo del tren del beneficio y este se aleja contigo adentro. O sea, arranca uno, en palabras bíblicas, a empezar a ganarse el pan con el sudor de la frente, a luchar. Si nos concentráramos en que simplemente hubiera comida para todo el mundo, viviríamos en el paraíso. Ahorita les voy a leer algo específico del Génesis que habla de eso muy bonito. El agricultor haría mucho mejor en cultivar los alimentos que necesita sin pensar en ganar dinero. Eso es lo más grande. César escribió 2 libros y uno se llama La Revolución de la Paja. Se lo recomiendo, pues, los que estén interesados en ese tema. Es como decir alguien, como decir Jesús, o sea, un ser iluminado hablando de agricultura. Es espectacular, es súper bonito. Entonces, yo creo que eso es lo primero. Y acá les quiero leer 2 citas bíblicas muy importantes. Porque yo creo que para que eso pase, o sea, para que haya comida así como el oxígeno, que yo creo que esa es la meta. ¿Cómo hacer que simplemente todo el mundo haya comida y que ya la gente se preocupe por cosas más elevadas? ¿Sabes? Que la comida sea natural para todo el mundo. Eso es, para mí es el paraíso, pues. Que sea normal, que todo el mundo tenga lo más obvio del mundo, pues, para mí, pues. Y creo que es como obvio. Y lo mismo el agua y el oxígeno, pues las cosas vitales, pues. Entonces, yo creo que la dirección hacia eso es exactamente la dirección opuesta a la que vamos. O sea, ahora lo que hay son multinacionales, grandes cosas centralizadas, monopolios y cosas de esas, pues. Yo creo lo que dice Gandhi. Yo creo que nos debemos concentrar en lo que estamos tratando de poner como ejemplo en el Ashram, pues, en aldeas campesinas, espirituales, autosuficientes. O sea, lo más sabio es, y dicen muchos sabios eso, es lo contrario de lo que está pasando. O sea, la comida debe estar uno debe estar rodeado de comida y lo más cerquita de los seres, pues, al lado, pues. O sea, en vez de traer, pues, toneladas de maíz de no sé dónde, pues lo debemos tener ahí sembrado al lado, pues, que sea así, para el alcance de la mano. Entonces va a leer lo que dice en una Biblia para niños muy linda, en el Génesis. Ahí dice lo más hermoso que yo he oído, y lo, pues, mejor dicho, para mí es como un eslogan para el Ministerio de Agricultura, pues, lo más grandioso que se ha dicho sobre agricultura para mí. Está en el Génesis de la Biblia, dice: el paraíso es un jardín donde el hombre es libre de andar por donde quiera. O sea, no hay pasaporte, no hay visas, no hay alambrado, no hay muros, es libre, el hombre es libre de andar por donde quiera, igual que los pájaros. Miren eso decía mucho Samir Piso de Banana, que como así que uno, que la visa, que el pasaporte, que no sé qué, que las fronteras, que los muros y los pájaros, cuando pues los pájaros no saben que es Colombia, no se dejan meter en esa bobada, pues, que alguien pone una línea, como dice Piso de Banana, que alguien pone una línea ahí en un papel y todo el mundo cree eso y sí, y pone el pasaporte y no lo pasan en Gringolandia así como el ganado, eso, ¿has visto eso? Como una cosa que uno va caminando acá, como si fuera una piscina, después vengo acá, después vengo acá, y eso me pareció que no sé qué, y muestra el pasaporte y la huella y no sé qué, y no sé cuánto, bueno, y los pájaros, ¿sabes? Pues, o sea, no se meten en ese cuento, pues. Entonces, lo que dice en el Génesis de esa Biblia es que un paraíso es un lugar donde el hombre es libre de andar por donde quiera, pero tiene todo al alcance de la mano. Eso es lo más grande. O sea, que lo contrario de lo que está pasando. O sea, podemos andar por donde queramos, pero todo está ahí, al alcance de la mano. O sea, que para comer debe estar acá. La comida de lo que uno coma debe estar acá. Lo más local que se pueda. Al alcance de la mano significa ahí, y que para todo el mundo, y que nadie se preocupa por ellos. Hay tanto que nadie se preocupa por eso. Y hay para los animales y para todos. Yo creo que a lo que deberíamos apuntar. Pues. Y dice también Isaías, dice algo hermoso que lo tenemos en un electronenlace muy bonito de la huerta, que dice, él se está imaginando, se está imaginando un futuro brillante para la humanidad. Se está imaginando, pues, cuando llega la otra era, pues. Y él, o está imaginando, no, está
prediciendo que eso va a pasar, está, ¿cómo se llama eso?, profetizando eso, pues esa nueva era. Pues. Entonces dice, y volverán sus espadas en rejas de arado, o sea, los instrumentos de guerra en instrumentos de agricultura, y sus lanzas en hoces. Hoces es lo que utilizaba Foucault, otro instrumento muy sencillo de agricultura, pues, que ahora lo reemplazan con tractores con caja rarísimas, y él lo hacía con una cosa lo más simple, lo más barato, lo más simple del mundo. Pues. No alzará espada nación contra nación, esto es lo más hermoso que yo digo, ni se aliestrarán más para la guerra. O sea que en ese paraíso se acaba el servicio militar. Y en vez de servicio militar, lo que yo creo que debería haber es un entrenamiento de yoga, meditación y agricultura. Lo básico. Lo básico. Yo creo que eso cambiaría el mundo. O sea, pues en Dalai Lama dice que si en los colegios, por malos que sean, no todas las bodas que enseñan, si se empieza meditando, haciendo yoga, y acaba la jornada escolar meditando, haciendo yoga, él dice, en una generación se acaba la violencia, una generación, imagínense la impresión de nada, o sea, no es mascarillas, no, pues, una cosa demasiado sencilla de hacer. Y si en el servicio militar enseñan agricultura, o sea, cómo lograr eso, que haya comida para todos, pues, y enseñan cómo meditar y todo eso, yo creo que sería, pues para mí sería, yo creo que sería, pues si alguien dice eso, que hace eso, yo voto por esa persona, pues, mejor dicho. Entonces, pues ese es el primer punto que yo creo, con respecto a la alimentación y la paz. Primero, antes de pensar que qué comemos, que produce paz, que los niños con el azúcar se enloquecen, y todas cosas que son verdad, yo creo que tenemos que pensar cómo hacer que todo el mundo coma, o sea, que haya paz en el mundo. Me parece que todos deberíamos ayudar, contribuir a que haya comida para todos los seres, no solamente para los humanos. Creo que ese es el primer punto. Y lo otro, antes de pensar qué comer y todo eso, yo considero mucho lo que está diciendo Jorge Arango con los mensajes que está mandando, pues, eso de conectarnos con la comida. Entonces yo creo que primero la comida debe estar bendecida, la debemos bendecir, eso es algo de lo más grandioso que podemos hacer. Ya bendecir la comida, arrancar con eso, ya es mejor hasta que pensar qué se va a comer y cómo y todas esas cosas. Pues. Y lo que él está diciendo mucho, que la comida sea consciente. Hay un Swami que escribió un libro chiquitico que tengo ahí, es así cortiquitico, y él tiene una teoría muy interesante. Él dice que si uno come conscientemente, no necesita hacer yoga. Eso es como revolucionario. Si uno come de verdad como una meditación, muy conscientemente, no se necesita pues meditar, no necesita nada más, que esa puede ser la práctica espiritual, comer conscientemente. Y eso de verdad ayuda mucho a todo. Físicamente ayuda a que uno digiera mucho mejor, porque cuando uno come conscientemente mastica más, que es más fácil obviamente para digerir, produce uno más saliva, que prende el fuego digestivo, y uno se siente lleno antes, entonces no devora más. Entonces, la comida debe ser bendecida, se debe comer conscientemente, y muy importante, no repletarse, o sea, lo que llamamos en yoga mityahara. Yo hice un retiro de yoga con el Swami mío, muy especial, muy sadhana intensa, y yo pensaba que había como muchas restricciones en la comida, o sea, había preparada, porque es una cosa de pranayama, pero una cosa muy intensa, ¿verdad? El nombre es perfecto, se llama sadhana intensa. Y yo pensé que, pues, como el libro clásico de Hatha Yoga le hacen tanto énfasis a la alimentación, pensé que pues no podía comer, pues, como eso. A mí solamente dijo una sola instrucción con respecto a la comida. Digo, concéntrese en no repletarse, punto, en mityahara. Eso quiere decir que cuando uno se levante quede bien, satisfecho, pero no como así coma, pues, como así es que uno come que queda como para siesta, pues, sino que uno quede con energía, que quede como livianito, pues. Y muy importante también comer cuando, en la Ayurveda lo dice muy claro, comer cuando el agni, que es el fuego digestivo, esté prendido.
Entonces lo que explica la Ayurveda es que el punto más importante de la alimentación no es lo que uno come, no es como cuando uno va a la dietista que come y eso, sino que si el acné, el fuego digestivo está prendido, o sea, el acné es lo que transforma los alimentos, que digiere los alimentos. El acné está pues acá de arriba del plexo solar, pues en el plexo solar, arriba del ombligo. Y ese fuego es el que transforma los alimentos en energía. Lo que uno come, el acné lo transforma en energía y buenos tejidos. Si el acné está prendido, lo que uno come se transforma en energía y tejidos saludables. Si el acné está apagado, uno puede comer todo perfecto. O sea, como estamos comiendo ahora en el Asia, que en el Asia, yo no conozco lo más perfecto, pues. Comida de la huerta, cocinada con todo el amor del mundo, orgánica, bendecida, bueno, con todos los principios de la Ayurveda de la alimentación buena, pues. Si el acné está apagado, uno puede comer así y lo que uno coma se convierte en grasa y en toxinas, en agua, pues, toxinas. Pero si el acné está prendido, uno puede comer hasta McDonald's, pues un veneno, cualquier veneno y se convierte en buenos tejidos y en energía. Entonces por eso es muy importante que el acné esté prendido, eso es una cosa muy importante de la alimentación. Y hay muchos, eso lo explicamos muy claro en un curso que damos muy bacano de Ayurveda, pues, que es muy importante, es una medicina ancestral que es muy bueno aprenderla, pues. Pero los dos puntos más importantes, pues primero, que tiene que ver con eso, es que la manera para darse cuenta de que el acné está prendido es a través del apetito. Por eso un médico ayurvédico, ancestral, un médico de acné, siempre pregunta, ¿tiene apetito? Pues le pregunta a uno, ¿se tiene apetito? Es como la primera pregunta que hace un médico de los que están todavía conectados. Porque es súper lógico, porque cuando uno tiene apetito quiere decir que el acné está prendido. Eso es la señal fisiológica del acné, es el apetito, el hambre, pues. Entonces lo que quiere decir eso es que cuando uno come con hambre, lo que uno come se convierte en energía y buenos tejidos. Y lo que uno coma sin acné, o sea, cuando uno tiene apetito, se convierte en toxinas y en grasa. Entonces muy importante, la pregunta importante ahí es cómo prender el acné, pues. O sea, antes de pensar que si como eso, que si soy una constitución o otra, como se dice en la Ayurveda, de qué debo hacer, lo primero es prender el acné, pues. Y hay varios puntos, y lo explicamos más en el curso de Ayurveda, como más claro, pero hay dos puntos que son los mejores para prender el acné. Uno es comer conscientemente. O sea, sí, por lo menos la práctica que también sugiere ese Swami, que les dije ese libro, es que por lo menos los 3 primeros bocados que uno coma sean conscientes. O sea, en esta cultura, yo comí el profesorado de yoga de la tradición de nosotros, que es un mes, comí todo ese mes en la India en silencio. Nos sentamos en el suelo con el Swami, una cosa divina, con la comida que daban todos los días lo mismo, pero yo rezaba que no fueran a cambiar nada porque era lo más rico del mundo, y en silencio, simplemente ahí con el Swami, todos en silencio, y eso era lo más rico. De verdad, una experiencia demasiado bacana, pues. Pero acá en esta cultura, pues uno es el momento como que se encuentra con la familia, uno socializa, pues es muy difícil como realmente practicar eso, pues. Pero lo que sí uno puede practicar, que dice él, y me parece pues espectacular, es que los primeros bocados sean conscientes. O sea, los primeros bocados que sean como una meditación, así como saboreados, pues. Sin hablar, así pues como enfocados sin pensar en nada más, sin ver televisión, sin nada, sino así como compenetrado pues, con la comida, con lo que uno siente, con las sensaciones pues, del sabor y todo eso. Pues. Entonces, para aprender el acné es eso, comer conscientemente, y lo que más prende el acné es hacer yoga. O sea, si alguien quiere saber, pues, tener un salto cuántico en el acné, pues, hacer yoga, es lo que más prende el acné. Hay otras cosas, tomar agua caliente, otras cositas que ayudan mucho y son muy buenas y todo. Pero pues, número uno para aprender el acné es hacer yoga. Prende el acné de uno. O sea, uno cuando empieza a hacer yoga, se le prende el acné, o sea, empieza a digerir todo mucho mejor y empieza a dormir mejor. Y cuando eso pasa, arranca uno para arriba en todo. O sea, ya se le mejora la salud,
se le vuelve la mente más clara, se vuelve más avispado, todo pues empieza a mejorar todo, de las cosas más mundanas hasta los más elevados pues. Entonces los puntos que yo creo es que la comida esté bendecida, antes de pensar qué comer, por qué y todo eso, que esté bendecida, que uno coma conscientemente, no repletarse y que tenga el acné prendido cuando uno coma. Y acuérdense, los 2 puntos para prender el acné son ¿cuáles? Comer conscientemente y el número 1, top 10, el top 1, yoga. Ser yoga prende el acné como nada del mundo. Eso es muy importante. Y lo tercero, pues lo primero, yo pienso que lo primero para que haya paz en el mundo es que sí todos los seres humanos debemos, y yo creo que está llegando y va a llegar ese momento, y que nos vamos vegetarianos todos. Pues. Los indígenas dicen que, porque esto es la paz, el título de la conferencia es la alimentación para la paz. Pues. Y eso, los indígenas dicen que para que haya paz en el mundo, primero tiene que tener el ser humano paz con el reino mineral, después con el reino vegetal, o sea, con las plantas, que uno esté en paz con las selvas, con todo lo verde, pues. Y dice, tercero, tiene que haber paz con los animales. O sea, si el ser humano no tiene paz con los animales, no hay chance nunca de que pueda haber paz entre los seres humanos. Y si uno se pone a reflexionar, eso es súper lógico, pues. Porque es mucho más fácil tener compasión con un marranito, pues, o con una vaca, que son simplemente divinos y tiernos, con uno pues no le hacen uno nada malo, que tener compasión pues con el guerrillero que se puso con el papá, pues no sé, como con un ser humano y el más, pues, eso es una cosa más elevada, pues. Entonces si no tenemos lo básico, que es estar en paz con lo más generoso y lo más lindo que hay en el mundo, pues es muy difícil que los seres humanos tengamos paz. Entonces, pues yo sí considero que es muy importante empezar a dirigirse, pues, pero puede ser paulatinamente, como sea, pero sí, como muy claramente es una dieta vegetariana, para que haya paz en el mundo, pues. A ver si encuentro acá algo que dice el libro. Está acá el otro libro, ese libro. Dice... Bueno, no lo encuentro, pero él dice que el progreso de una nación se mide por la manera cómo trata a los animales. Eso es lo más lindo que yo vi. Él era pues pro vegetarianismo pues con todo, yo soy muy gandista pues. Era completamente pro vegetariano pues. Y él decía que para él el valor de la vida de un cordero y de un ser humano era lo mismo. Y yo también siento eso. Pues yo, sinceramente, por mi experiencia, pues a mí me encanta, yo no sé, tengo una cosa pues muy conectada con los animales. No sé, el instinto maternal mío es más con los perros que con los bebés, yo no sé, como que me conecto mucho con los animales. Entonces, para mí eso me suena como la verdad, pues con mi experiencia en esa, pues para mí es la verdad, pues. Entonces considero que sí es muy importante que los seres humanos nos volvamos vegetarianos y considero que es un paso indispensable en el camino hacia la paz interior y exterior, y es un paso muy importante también para el desastre ecológico que hay en el planeta, pues. O sea, dicen mucha gente, muchos sabios dicen que, porque uno cree que para que haya, pues para quitar la contaminación y todo eso, uno cree que los camiones, pues se siente como si fueran los carros, los camiones, todo eso, pues dicen que la ganadería produce muchísimo más contaminación a nivel, pues, del agua, del oxígeno, de todo que los carros. Entonces volverse vegetariano pues contribuye uno a la ecología del planeta claramente pues, y considero que también a la paz, claramente. Y tiene un efecto muy impresionante de paz en la mente. O sea, de que cuando uno se vuelve vegetariano se vuelve más pacífico pues. Entonces pienso que es un paso pues, súper importante pues. Entonces pienso que ese es el primer punto. La dieta vegetariana claramente. Pienso que es muy importante movernos a una alimentación local, como dice pues lo que leímos pues del Génesis de la Biblia, o sea que la comida esté al alcance de la mano.
o sea, en vez de traer cosas de la China para comer, y sobre todo que es que estamos en el trópico donde más abundancia hay, más fácil es ser vegetariano, porque por ejemplo en el Tíbet, no sé qué, por allá es como difícil, entiendo que es mucho más difícil, pues, pero acá ser vegetariano es súper fácil. Hay de todo, se reemplaza con toda la proteína, o sea, crece todo, es muy fácil, pues. Y pienso que deberíamos movernos hacia una dieta local. Y pienso en eso mucho, pues una de las cosas que más me hicieron como entender por qué ese punto tan importante, es porque un campesino de allá cerquita, de esa tropa pues, del Asia, pues, que quiero mucho, fue el primero que conocí, con el primero que me conecté, que ha sido muy importante pues allá. Él me contó que él tiene unos amigos campesinos en, creo que era por Guatá, el Peñol, creo que es el Peñol, y que ellos, o sea, esos amigos de él no le daban la comida que ellos sembraban a su familia, o sea, le importaban, la traían para Medellín, pero a los hijos de ellos no se la daban, por la cantidad de venenos que le echaban, pues. Entonces lo que yo creo es que si uno conoce y pues uno está conectado con la persona que le produce su comida, pues, y uno lo quiere a él y él lo quiere a uno, pues como que no lo va a envenenar, pues. Entonces me parece muy importante, pues no solamente que sea local, sino que la persona que produce la comida esté en conexión de corazón a corazón con uno, pues. Entonces, eso me parece un punto muy importante. Debe ser también la comida orgánica, claramente, pues. Allá en el Asia tenemos un cuadro, acá también sale en este libro que leí ahorita una cosita, un cuadro donde muestran pues, los minerales de la comida orgánica y con respecto a la comida química. Y es como, pues no es ni el doble ni el triple, es como, tiene más, digamos, me acuerdo de la espinaca, que la espinaca tiene, es que lo que tiene mucho hierro, hierro. Entonces es como 1000 veces más una espinaca orgánica de hierro que una con químicos, pues, pero no el doble, el triple, pues. Y así pues todos los minerales, el hierro, el calcio, por ejemplo, que ustedes saben, la falta de calcio produce osteoporosis, pues. Y las pastillas que uno tome no le van a servir, pues se sabe que no sirven, pues. Lo que sí sirve, ya por ejemplo los europeos lo saben muy bien, es la comida orgánica, para que no le dé una osteoporosis, para que no le dé una anemia, todas esas cosas que dan por la falta de minerales, pues. Entonces hay un ejemplo muy bonito que me contó un agricultor muy especial que se llama Jairo Restrepo, pues. Él cuenta que hay en Brasil, y eso fue hace mucho tiempo, ya es más grande, en ese tiempo él contaba que había una comunidad de 1 millón de personas que no pasaban por la máquina registradora, que es mi sueño, o sea que sin plata, pues, que no pasan por la máquina registradora. Y ellos producen su propia comida, son solidarios, así pues lo que yo me soñaría, pues, lo que hablan ahí en la Biblia, pues. Y de los europeos, como él cuenta, es un muy charro, como él lo cuenta con mucho sentido del humor, como ya dice, como son gente, y explica eso a los campesinos espectaculares, como son gente inteligente, entonces van y le piden a los campesinos que le vendan la comida, y ellos le pagamos el doble, y ellos sacan el cuadrito de los minerales que tiene la comida orgánica, pues, y le dicen, usted no me tiene que pagar por la lechuga 1000 veces más, por esta cosa 20 veces más, por lo otro, pues no la alcanzan ni quieren, y ellos no la exportan, se alimentan ellos mismos. Porque esa es la regla pues, que dicen estos sabios, que primero, por ejemplo, Srila Prabhupada, que es el maestro de los Krishnas, pues, que es muy dedicado a todo esto, pues, a toda esta, lo que llama la ecología védica, pues, él dice, pues fue una isla en Mauricio, una isla, pues, fue allá, y vio que todo estaba sembrado de caña de azúcar, y exportaban caña de azúcar. Entonces le dio un discurso, les dice, o sea, la isla tiene capacidad para alimentarlos a todos. ¿Cómo se les ocurre exportar caña de azúcar? Entonces les dice, primero, siempre para alimentarse ustedes, lo que sobre, hagan lo que puedan, pero primero concéntrense en ustedes mismos, pues. Y eso es lo mismo que dice Gandhi. Él dice, creemos aldeas autosuficientes, repúblicas oceánicas autosuficientes. Y él dice con eso que produzcan lo que se necesita para los que viven ahí, pero que produzcan algo extra para darle al mundo, o sea, que no se vuelva pues un gueto pues cerrado, obviamente, pero eso es lo que él dice. Primero lo local, fue lo que él dijo, pues, él fue a todas las veredas más alejadas de la India, pues, fue el mensaje que él dijo. Si lo ven en la película, pues, que yo me la veo cada año,
La primera palabra que él dice es únanse. Siempre arranca con eso. Únanse, es la primera palabra que dice. Y les dice eso, les dice primero la comunidad local, pues. Que ahí fue cuando hizo pues el famoso que quema toda la ropa de los ingleses y empiezan todos a producir su propia ropa, pues es como ese mensaje, pues. Entonces, debe ser local y a precio justo, pues, también es muy importante, pues, que ojalá, pues, para mí mi sueño es eso, es esa comunidad autosuficiente que no pasa con las máquinas registradoras, es mi sueño. Mi meta financiera es eso, lo tengo súper claro, que no es la plata, que vivir una cosa me parece lo más bacano del mundo, sí, porque me encanta eso. Pero si todavía estamos con plata, que se le pague, pues que haya pago justo, pues, súper importante, pues. Entonces creo que eso es lo que es muy importante para que haya paz, que empecemos a comer vegetariano, comida local, orgánica y a precio justo, pues, todo lo que comamos, pues. Entonces, y lo último que quiero decir es que sí, lo que uno coma influye mucho la mente y la paz. Por ejemplo, los niños chiquitos, solamente quitándoles el azúcar, ya que están locos ahora, esos muchachitos esos locos, hay unos muchachitos locos, pues. Yo digamos, pues, yo vivo en San Rafael mucho y ahí en el colegio, pues, como veredal, esos niños son como médicos, son una cosa, pues, espectacular. Ya en el pueblo entra uno como un manicomio, pues yo di clases ahí en el pueblo y esos son como ya loquitos, pues, los muchachitos. Y dicen que y acá en la ciudad es peor, pues, la locura de los niños ahora, pues. Y dicen los expertos, mucha gente dice que todo eso lo causa mucho el azúcar blanco, pues. Y solamente cambiarles a una dieta sin azúcar blanco calma a los muchachitos, pues. Y lo mismo pasa con uno, pues. Y entonces por eso es muy importante procurar comida que produzca paz, pues. Y el azúcar blanco, por ejemplo, produce mucho eso. Y en yoga se dice mucho que el ajo y la cebolla también produce muchos rayos, pues mucha agitación, pues. Que también es importante evitar lo que uno pueda, pues, ajo y cebolla, que agitan la mente, pues no conduce la meditación. Aunque sí son medicinales, pues la ayurveda se recomienda. Porque si uno está enfermo, sí, ¿para qué cura cosas? Pero si uno está bien para meditar, no es como lo ideal, pues. Entonces, bueno, para resumir y pues ya acabar, creo que el primer punto para que haya paz con respecto a la alimentación es que haya comida para todo el mundo, lo primero que nos debemos concentrar. Y ya pues yo pienso que uno cuando logremos que la comida haya para todo el mundo, vamos a comer más tranquilo y nos va a caer mejor la comida a todos, pues. Entonces pienso que es un punto, el primero, por eso lo puse pues como el primero. Segundo, creo que antes de pensar qué se debe comer, la comida debe estar bendecida, debemos comer conscientemente por lo menos los 3 primeros bocados, debemos evitar repletarnos. Swami Shivananda dice muy bonito, él dice que no cumple con mi tejado, o sea, con comer pues sin repletarse, pues. Él dice, ni siquiera es fit, ¿cómo se dice? It's not fit. Ni siquiera va a lograr las metas superficiales, como ganar plata y conseguir novio, pues. O sea, ni siquiera va a lograr eso, mucho menos iluminarse, pues, dice él. Y lo tercero que considero es que nos debemos mover hacia una dieta vegetariana para que haya paz en el mundo, y considero que eso es un paso fundamental hacia la paz. Hay un movimiento acá hermoso que se llama la Revolución de la Cuchara, de acá de Medellín, y ellos están haciendo una campaña muy, muy interesante de eso, pues, de la comida vegetariana y todo eso, es muy, pues como que ellos explican que con lo que uno mete la cuchara tiene más influencia en la paz que en esas marchas y cosas de esas, pues. Muy bonito el movimiento, me encanta. Entonces la comida debe ser, pues considero yo, vegetariana, local, orgánica y a precio justo, muy importante. Y para practicar así, como que por favor se lleven esto para practicar, coman los primeros 3 bocados de la próxima comida, de todas las comidas, conscientemente. Eso da pues, un salto cuántico, es lo que propone Jorge, pues, también lo que está escribiendo y todo eso también. Entonces, bueno, no,
pues ya acabé el tema y quería agradecer ese movimiento que estaba haciendo Jorge. Yo creo que eso sí, pues demasiado valioso, me llega mucho. Entonces, bueno,